Y en Cali TV, aquí seguimos con nuestra Semana Santa. Ya es Sábado Santo, estamos compartiendo, hemos compartido. Esperamos que ustedes en sus casas hayan disfrutado, hayan rumiado. Es una expresión muy linda porque es lo que hacen los animales, las vaquitas, ¿no? Para sacarle todo el alimento, todo el jugo a lo que se comen, luego se sientan a rumiar. Ahí sacan las verdaderas vitaminas. Nosotros en este tiempo hemos tenido tiempo de meditación, de sentarnos a pensar. Yo les decía de tener en su casa el rinconcito de la oración, el rinconcito suyo, donde uno tiene siempre en su casa el lugarcito donde más se amaña, esa sillita vieja que tiene hasta rotos y ahí se sienta uno, y esa es la mía, ese cojincito, al pie de la terraza, sentarme en un cojincito. Sí, ahí tenemos nosotros muchos lugares, espacios que se convierten en lugares sacramentales. Les cuento una cosa, hay un padre, el padre Leonardo Boff, que tiene un librito así, El sacramento de la colilla de cigarrillo. Sacramento de una colilla de cigarrillo. Dice, ¿cómo toma valor cualquier cosa que recordemos, que nos haga recordar a un ser querido? Un colilla de cigarrillo. Cuando murió el Papa de Leonardo Boff en Brasil, Leonardo estaba en Roma. El padre Leonardo Boff es el grande de la teología de la liberación. Y entonces el Papa fumaba mucho y murió fumándose un cigarrillo. La mamá, el recuerdo que le guardó al hijo que estaba en Roma era la colilla de su cigarrillo. Y cuando llegó le dijo, hijo, vea, su papá murió fumándose este cigarrillo, aquí se lo guardé. Y él decía, ese cigarrillo me recordó toda la vida de mi padre, me rememoró todas las cosas lindas que aprendí de mi papá. ¿Cuál sacramento tiene usted de su abuelita? Algunos dicen, ay, este cuadrito del Sagrado Corazón de Jesús es de la abuelita. Este rosario, esta camándula, esta crucecita, ese tiene 100 años, padre, vea, está viejito, pero es que es de mi bisabuela. Todos nosotros tenemos historias que nos rememoran la fe, que nos rememoran cosas buenas, cosas lindas. Esa memoria, ese sacramento de la colilla de cigarrillo del padre Leonardo Boff, a mí me recuerda esta Semana Santa. Vivirla en su casa te ha servido para desempolvar muchas cositas que tenías de pronto de reliquias. ¿Cuántas veces te has visto los álbumes de fotografía? Que ya ni tenemos, ¿verdad? Y nos hemos reído, ¿verdad? De los vestidos de la abuela, de la tía, mira el vestido de quinceañera que tenía su mamá. Entonces, nos hemos reído, ¿verdad? Hemos desempolvado recuerdos, pero recuerdos que son tu historia, la historia de tu familia, la historia de tu hogar. Pues este Sábado Santo tiene varios sentidos. El primero es un día mariano, por eso estoy aquí al pie de la patrona del Valle del Cauca, la patrona de la Arquidiócesis de Cali, Nuestra Señora de los Remedios. Es el día de la Virgen de los Dolores, es el día de la Virgen de la Soledad. Hoy eran las procesiones en las parroquias, la procesión de la Virgen de la Soledad, la Virgen de los Dolores. Pensar en esa madre que acaba de enterrar a su hijo. ¿Cómo estará su corazón? Vuelto añicos, ¿verdad? Vuelto una pasa. ¿Cómo estará el corazón? ¿Cómo tendrá aquel corazón esa mamá? ¿Quién es la que más sufre cuando su hijo sufre? Nuestras mamás, indudablemente. En los triunfos que tiene el hijo, la mamá saca pecho y se llena de gozo y de alegría. En los sufrimientos, es ella la que más sufre. Las más grandes lágrimas y las más verdaderas de amor son de una madre. Pues hoy es el Día de la Virgen, recordamos los dolores de la Virgen, la pérdida de Jesús en el templo. Jesús es despojado de sus vestiduras. ¿Cómo sentiría esa coronación de espinas de su hijo? Esa crucifixión, esos clavos. Uno piensa en un clavito, no, eran clavos gigantes para poder traspasar la mano y clavados en la cruz. Y la mamá viendo ese espectáculo, viendo esas burlas de su hijo. ¿Cómo se sentiría aquella madre? Es el día del dolor, el día de la Virgen de la Soledad. A ella le consagramos esta Semana Santa. A todas las mamás, a las mamás que están sufriendo, a las mamás que están tristes, a las mamás que tienen esas cruces en sus hogares, un hijo adicto, un abandono, esas mamás cabezas de familia que les han abandonado con 3 o 4 hijos, algunos hombres irresponsables, esas mamás que les toca a las 3 de la mañana levantarse a hacer arepitas para poder sostener su familia, esas mamás
que viven el dolor y la soledad tantas veces. Esa mamá que es la primera que se levanta y la última que se acuesta. Esa mamá que es sastre, que es pintora, que es cocinera, que es chef, que es médico. Esa mamá que hace las vueltas, que paga las facturas, que merca, que es la mensajera. Esa mamá que ayuda a hacer las tareas. Esa mamá que es enfermera y que sana. Esa mamá que te hace las agüitas calientes cuando estás resfriado. Mamás, esas mamás toderas, esas mamás que han estado siempre ahí y que están siempre ahí, como lo estuvo ella, desde el Belén, desde la cuna hasta la cruz, y ahí, al pie de la cruz, Stabat Mater. Hay una secuencia preciosa, una poesía lindísima para hoy, que si la puedes mirar en internet, Stabat Mater. Vamos a pedirle a la Santísima Virgen, cuando hagamos el rosario, una devoción muy linda para hoy, los 7 dolores de la Virgen, lo pueden encontrar, el rosario de los 7 dolores, y digámosle a ella, gracias por habernos regalado a su Hijo, gracias por haber estado ahí, gracias por tus silencios, es la madre del silencio, ella no es la protagonista del Evangelio, ella muy bien lo ha entendido, y dice, y todo lo meditaba en su corazón, en segundo plano siempre estuvo. El protagonista era su Hijo. Ella nos lo mostró y dice, hagan lo que Él les diga. La prudencia maravillosa. Pero fue por su intercesión que Él hizo el primer milagro. Convirtió el agua en vino. Santa María, Madre de la Esperanza, Madre de la Nochebuena, Madre de los Dolores, Madre de la Divina Gracia. Santa María, la compañera creyente, la que nos ha acompañado en la historia. El Papa Juan Pablo II en 1970, en enero del 80, hizo su primer viaje a México. En enero de 1980 llegó a México. Era su primer viaje. Tenía 58 años el Papa, tres mesecitos de ser pontífice. Y cuando llegó a México se enamoró de la Virgen de Guadalupe. Vino 3 o 4 veces a México, ¿no? Sus viajes fue el país que más visitó. Y dijo el Papa en un documento que nos regaló allí, el documento de Puebla, decía, América Latina es un jardín mariano, es un jardín de santuarios marianos, y gracias a la fe, a la devoción, a la Santísima Virgen, la fe se ha mantenido viva en muchos rincones del mundo. ¿Por qué? Porque pasaron misioneros por muchas veredas, muchos rincones, y lo único que enseñaron fue algunas devociones, a rezar el rosario. Y a esas veredas nunca llegó un sacerdote, nunca volvió un sacerdote. Pasaron 10, 20, 30 años en el Amazonas, en el Chocó, en el Putumayo, en Bichada. Y cuando regresó un padre a los 20, 30 años, la gente enamorada del Santo Rosario se mantuvo viva la fe gracias a la devoción mariana. Y por eso el Papa dice, América Latina es un jardín mariano. Pues ese jardín mariano que ha florecido en todos nuestros países de América Latina. Tenemos una patrona, una advocación de la Virgen como patrona. Argentina, Nuestra Señora de Luján. Brasil, el santuario más grande del mundo, Nuestra Señora de Aparecida. Una virgencita de 30 centímetros, la Virgen Negra, la Virgen de los Pescadores, ahí en Aparecida, donde queda entre Sao Paulo y Río de Janeiro. Hermosísimo. Y un santuario gigante hecho en cruz. Un santuario con parqueadero para 20.000 carros, para 10.000 autobuses. Imagínense lo que significa eso. Santuario de Aparecida. Santuario de Nuestra Señora de las Nieves, allí en Ecuador. Nuestra Señora del Cobre en Cuba. Nuestra Señora de los Ángeles en Costa Rica. Nuestra Señora de Guadalupe en México, la patrona de América. La de Colombia, la Nuestra Señora de Chiquinquirá. Portugal, Nuestra Señora de Fátima. Francia, Nuestra Señora de Lourdes. Bueno, y podíamos seguir. Ella siempre ha sido nuestra compañera de viaje, la que nos ha acompañado en esa historia, en la historia de los más débiles. Esa aparición en México, ¿a quién fue? A un indiecito, a Juan Diego, el primer santo indio del mundo, San Juan Diego, 1532. ¿En dónde? El Cerro del Tepeyac, el Cerro de los Chapulines, ahí en Ciudad de México. Nuestra Señora de los Dolores, Nuestra Señora la Virgen, gracias por habernos regalado a tu Hijo Jesús. Gracias por haber dicho, sí, aquí está la servidora de Dios. Te amamos, te veneramos. No te adoramos porque solo adoramos a Dios, pero a ella la amamos y la respetamos porque es la mamá del Hijo de Dios. Santa María de la Soledad y de los Dolores, nos bendiga. Feliz día para todos en este Sábado Santo por Cali TV.